Así que bueno, muy buenas tardes jóvenes, esperando se encuentren bien. Vamos a comenzar ya la sección hoy día, donde acá nos vamos a enfocar en la IFRS 9. Como saben, y hasta ahora lo hemos visto constantemente así, recuerden que nuestro modelo en el cual nosotros estamos enfocados acá es que cuando yo les hablo acerca de la IFRS 9, nosotros debemos tener principal consideración en este caso que la IFRS 9 a mí me dice que existen tres maneras de valorizar un activo financiero, por lo cual hasta ahora hemos visto la figura del costo amortizado y ahora nos vamos a enfocar en lo que sería la famosa figura de la valorización de valor razonable a través de efectos resultados. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? Se entiende que en este caso nosotros vamos a saber que... Espérenme un poquito. Vamos a saber que en este caso nosotros vamos a tener presente que la famosa figura del valor razonable a través del resultado nace cuando nosotros tenemos un activo cuya composición no es de capitales e intereses, porque se entiende que en ese caso, si fuese una composición de un principal más un interés conocido o un interés similar, nosotros lo llevaríamos a costos amortizados, pero se entiende que que ese es el modelo que hemos visto. Pero bajo esta figura nosotros sabemos que si alguna de estas respuestas es no, o que lo preferimos llevar a valor razonable porque el instrumento es volátil, lo vamos a tener que llevar a valor razonable, ¿vale? Y el valor razonable, dependiendo lo que nosotros entendemos por valor razonable, se entiende que debería ser el valor por el cual podría ser adquirido un activo o intercambiado un pasivo, por lo cual en este caso el intercambio del activo se genera por tres niveles. Primer nivel se dice que un activo podría ser intercambiado cuando tú ves un mercado observable, vale decir, ambas partes, compradora-vendedora, tienen simetría de información, el activo transado en el mercado, etc. Segunda instancia se dice que tú podrías utilizar modelos económicos para poder valorizar el activo, como por ejemplo en este caso algún modelo tipín WACC o que te genere los flujos futuros mediante la generación de los beneficios, etc. Por lo cual podríamos calcular los flujos futuros, vale decir, calcular un valor en uso, y si no, sería como un valor de mercado o algún método matemático para su determinación. Por defecto, el instrumento a per se que me ofrecen los mercados financieros y que por defecto es aquel instrumento que objetivamente se lleva a valor razonable son las acciones, entendiéndose por acciones que tú tienes por defecto un instrumento financiero del cual te da derecho a la participación patrimonial de una compañía, por lo cual yo adquiero derechos sociales o adquiero participación patrimonial de un negocio, y para eso necesitamos entender algunas cosillas que son fundamentales para comercializar en este mundo de la compra y venta de lo que serían las acciones como instrumentos financieros. Primero, para poder intercambiar o poder adquirir una acción es súper importante que tengan presente que nosotros acá vamos a trabajar con un mercado que podría ser primario o un mercado que podría ser secundario, ¿vale? Principalmente nosotros trabajamos con un mercado que es netamente secundario. ¿Cuál es la particularidad del mercado primario en este caso? Por ejemplo, podríamos decir que una empresa, ¿vale?, necesita financiamiento, por lo cual, como requiere financiamiento, se puede financiar mediante deuda, emisión de acciones o algo similar. Si la empresa decide financiarse con acciones, le ofrece las acciones a potenciales inversionistas y este inversionista simplemente compra
la participación propietaria a un valor definido. Este modelo se llama mercado primario en la compra de acciones, y podríamos definir también un mercado que nosotros vamos a llamar mercado secundario, que es el más frecuente, donde un inversionista adquirió acciones de una compañía que se transa en bolsa, y como yo adquirí participación de una compañía que se transa en bolsa, esas acciones yo se las voy a vender a alguien más, por lo cual podríamos decir acá que un inversionista A le puede vender sus acciones a un inversionista B, por lo cual se entiende que en este caso nosotros vamos a saber que en este modelo vamos a ir trabajando con estas instancias. Entonces, acá, por defecto, silencio, sabemos que la figura de la comercialización de las acciones se genera así, pero también deberíamos saber que esta figura de la comercialización de las acciones no es tan así como que sea directo, sino que por motivos lógicos, ¿qué deberíamos saber nosotros? Deberíamos saber que el inversionista A lo que hace puntualmente es dar aviso a un agente intermediario, que en este caso el agente intermediario se llama el corredor de bolsa. Y el corredor de bolsa, o también conocido como broker, es un ente donde tú, por defecto, vas a dar una orden de adquirir una participación en una compañía, por lo cual tú, como vas a dar esa orden de adquirir acciones de una compañía, lo que hace el corredor de bolsa puntualmente es avisar a quien tiene participación y decirle: oye, hay alguien que va a vender. Entonces, cuando alguien vende, principalmente le avisan al corredor de bolsa, y el corredor de bolsa, en este caso, le entrega las acciones al inversionista. Y así tienes un montón de estructuras con las cuales trabajas. O sea, la lógica debería ser esta: inversionista le avisa al corredor, el corredor le avisa al otro inversionista que quiere vender su participación, y acá se genera lo que nosotros vamos a denominar una intermediación a la hora de comercializar lo que serían participaciones accionarias o participación de acciones en este caso, ¿vale? Por otro lado, dado que ya tenemos eso, la lógica es que también deban tener en cuenta que ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo me meto a un broker, por ejemplo, yo el que uso en lo particular es este, la lógica en este caso es que yo lo que debería hacer en este caso es, primero, depositar dinero en la cuenta del corredor de bolsa. Por ejemplo, acá a mí me dicen que yo tengo tal monto disponible porque ese fue el que yo deposité. Posteriormente, que ya tengo depositado esto, se entiende que la segunda instancia debería ser comprar acciones, ya sea internacional, nacional, da lo mismo, y puntualmente cuando yo compro acciones, yo voy a seleccionar el instrumento financiero que quiero comercializar. Por ejemplo, yo podría decir en este caso que voy a querer comprar acciones de, por ejemplo, Coca-Cola. Pongo su nomenclatura acá y simplemente hago una solicitud. Yo digo cuántas acciones quiero comprar, el precio en el cual voy a comprar, y acá la corredora de bolsa me va a cobrar una comisión, que la comisión, entiéndase, que debería ser la ganancia que debería tener en este caso el corredor de bolsa, ¿vale? Porque lógicamente interceder en este rol debería tener algún beneficio para alguna de las partes. ¿Alguna duda, mi gente, hasta ahora? Ya, perfecto. Continuamos. Ahora, dado eso, que ya tenemos en este caso la famosa figura de la comercialización del mismo, se genera la transacción. Por lo cual, ¿qué deberíamos saber nosotros acá? Que en la parte contable van a haber algunos asientos que son
básicos en este desarrollo, por lo cual tenemos la fecha, tenemos el detalle en el libro diario. Debe ya ver. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a saber yo? Yo voy a saber que por defecto el primer asiento que yo debería generar en esta comercialización de acciones debería ser, por ejemplo, decir acá que el depósito, cuando yo ingreso mi flujo de efectivo hacia la corredora de bolsa, por lo cual yo voy a disminuir dinero de mi cuenta corriente y la contracuenta en este caso debiese ser por lo cual una cuenta de activo que refleje que tenemos un flujo exclusivo para poder invertir en la corredora de bolsa para poder comprar acciones, por lo cual acá vamos a generar un flujo disponible para inversiones, y acá sería entonces depósito. El segundo asiento que nosotros vamos a ir trabajando acá es cuando yo me decidí por una acción, ¿vale? Deposité el dinero, me decidí por una acción puntualmente, y a la hora de decidirme por la participación, lo que yo voy a hacer en este caso es decir, vale, voy a comprar acciones de mi compañía, por lo cual voy a generar una cuenta de inversión en acciones como una cuenta de activo, en este caso lo que sería un instrumento financiero. Yo sé que la corredora de bolsa a mí me va a cobrar un monto definido, y ese monto definido debiese ser entonces un gasto financiero, donde en este gasto financiero nosotros vamos a reconocer la comisión que me cobra el corredor de bolsa por esta participación. También sabemos que ese gasto, según la ley del IVA, está afecto a IVA, así que vamos a reconocer un IVA, crédito fiscal, por la transacción, y entendiéndose que nosotros estamos utilizando el flujo que teníamos disponible, el depósito que hicimos para poder comprar acciones, simplemente vamos a rebajar el flujo disponible en este caso, por lo cual acá nosotros vamos a reconocer entonces que sería la adquisición de X acción, ¿vale? Posteriormente, como sabemos que el instrumento se valoriza a valor razonable, ¿vale? En una tercera instancia podría ser que tu activo aumente o disminuya de valor, por lo cual si aumenta o disminuye de valor acá, ¿yo qué voy a saber? Voy a saber que voy a reconocer un incremento del activo, que ese es el famoso concepto de valor razonable a través del resultado, y vamos a reconocer el activo que aumenta. Ese activo que aumenta lo voy a hacer contra un ingreso por mayor valor o algo similar. Acá sería entonces revalorización de la acción, o eventualmente lo que deberíamos hacer acá es decir, ok, podría ser que el valor razonable sea menor a la valorización de tu activo, por lo cual si pasara eso, en este caso lo que nosotros vamos a hacer principalmente es entonces reconocer un gasto por menor valor, que representaría la pérdida que tú estás generando eventualmente por una rebaja del valor de tu activo. Y también otra instancia que pasa acá es que cuando yo adquiero acciones de una compañía, en el caso de las acciones de una compañía, a mí me van a pagar o me podrían dar flujos de efectivo por tener participación en esta empresa. Si hablamos de acciones de Chile, según la ley 18.046, es obligación que te paguen a lo menos un 30% de sus ganancias, pero podría darse el caso que en otras empresas nosotros vamos a saber que esta participación podría ser menor o que no te paguen, pero si a ti te pagaran
dividendos por tu participación, nosotros vamos a generar entonces un flujo, que lógicamente el flujo va a ir en la cuenta del broker y que nosotros, si lo queremos rescatar, se rescata, pero si no, va a andar en este famoso flujo disponible que teníamos habilitado para poder comprar acciones. Y eso lo voy a hacer contra un dividendo percibido. En este caso, el dividendo percibido será por el monto que corresponda, por lo cual acá tenemos entonces, en este caso, dividendo percibido, por ejemplo. Bien, luego, el siguiente asiento que se podría generar en este caso sería cuando tú ahora vas a vender las acciones que compraste. Si tú vendes las acciones que compraste, ¿cuál va a ser la lógica? La lógica va a ser en este caso decir, mira, yo tenía acciones que ya no tengo, por lo cual, como ya no las tengo, las acciones van a disminuir. Voy a rebajar mis acciones en este caso, o lo que yo quiera vender. Luego de eso, diremos que el corredor de bolsa es el que te presta la plataforma para que tú compres o vendas acciones de la misma empresa. Por lo cual, si tú estás comprando o vendiendo acciones de la misma empresa, yo voy a reconocer entonces el gasto financiero, que es la comisión. Y por otro lado, yo sé que como estoy recurriendo al servicio de alguien, ese servicio debería estar grabado con IVA. Acá la típica pregunta que siempre escucho es: ¿por qué si estoy vendiendo acciones genero un IVA crédito? Y acá no se confundan, el IVA crédito se genera porque tú estás utilizando la plataforma, no estás en este caso reconociendo la venta de un activo que está grabado con IVA. Es simplemente por recurrir a la plataforma es que la plataforma te cobra. Y acá lo llevamos contra el flujo disponible. Esto sería la venta de acciones en este caso. Y puntualmente acá también, ¿qué es lo que vamos a saber? Vamos a saber, por ejemplo, que después cuando vendo mis acciones, lo más probable es que yo tal vez retire la plata que tengo guardada en el corredor de bolsa, por lo cual hago una solicitud de retiro y yo reconozco el banco contra el flujo disponible para mis acciones. Y acá nosotros diríamos entonces retiro de dinero. Por lo cual, la seguidilla contable que deberíamos trabajar en este caso es esa. Va a haber un puro caso excepcional, que es cuando tú tengas una moneda funcional diferente a la adquisición del instrumento que tú estás comprando. Por ejemplo, que yo esté comprando acciones en dólares y que mi contabilidad sea en pesos. En ese caso, vamos a también reconocer un asiento contable asociado por la diferencia de cambio. Pero la lógica debería ser esta. ¿Alguna duda, mi gente? ¿Todo bien? Ya, entonces ahora vamos a verlo con un ejemplo, y para eso vamos a recurrir al terminal financiero de Yahoo Finance en este caso. Y en la parte de Yahoo vamos a elegir, por ejemplo, una empresa cualquiera. Por ahora vamos a trabajar con una empresa internacional para que se entienda, pero vamos a trabajar con un supuesto. El supuesto va a ser que yo voy a comprar acciones, pero esas acciones que voy a comprar, las voy a comprar, vamos a trabajar con el supuesto que mi empresa tiene como moneda funcional, vale decir, la base con la cual presento mis estados financieros como trabajo en la contabilidad. En este caso lo vamos a hacer lo vamos a hacer asumiendo que la moneda funcional es el dólar, ¿vale? Por lo cual acá no vamos a tener diferencia de cambio, y a pesar de que estamos en Chile, vamos a recurrir a comprar
las acciones dolarizadas en este caso, ¿vale? Entonces ya con eso, ¿qué es lo que vamos a saber? Acá tenemos la acción. Si yo me meto los datos históricos, acá me entrega mucha información que es pero valiosísima para poder trabajar. Yo lo voy a poner mensual, por ejemplo, le voy a poner 5 años, voy a poner que la data me la entregue mensual, ¿vale? Y en este rol, ¿qué es lo que voy a saber? Acá yo voy a saber que en este caso veo harta información. Entonces acá me dicen, ok, como la bolsa no funciona 24/7, la bolsa tiene un horario establecido. Se entiende que la bolsa cuando abre va a abrir al precio de entrada, lo que acá nosotros visualizamos como open. Luego vamos a ver que el valor más alto que se transa en el día, porque la idea es que cuando la bolsa abre, gente se va a meter con su corredor de bolsa y va a comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender constantemente, y en ese rol el valor más alto transado en el día, por ejemplo acá con esta empresa fue el día 5 de noviembre. Sabemos que cuando la bolsa abrió fueron $59 cuando abrió la acción. Después el valor más alto fue 58,99, vale decir el valor más alto que se transó en el día. Vamos al lado a ver que el log corresponde al precio más bajo en el cual se transó. Después cuando la bolsa cierra, en este caso la bolsa va a cerrar al valor que corresponda, que en este caso por ejemplo cerró el instrumento financiero a $58,82, y posteriormente a veces pasa que la bolsa como cierra con un precio que tal vez sea el erróneo, por lo cual eventualmente pasado un rato se puede corregir o puede cambiar el precio de cierre, y acá vamos a trabajar con algo que se llama el precio de ajuste de cierre o el cierre ajustado, que en este caso es el mismo pero puede que cambie. Y más al lado vamos a ver el volumen de transacciones, que en este caso a mí me dice la cantidad de acciones que se compraron y se vendieron en el mismo día, por lo cual entendiéndose esa es la data que nosotros vamos a necesitar a la hora de comercializar una compra o una venta de acciones. ¿Alguna duda, mi gente? Ya, ok. Entonces ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros acá? Sabemos que acá tenemos la figura, entonces vamos a ver un caso donde vamos a suponer que estás comprando acciones y vendiendo y con toda la operativa, pero trabajando con el supuesto que en este caso vamos a decir que tú estás teniendo una contabilidad dolarizada. Entonces, a modo de ejemplo acá, vamos a decir, ok, vale, vamos a decir lo siguiente, ejemplo. Entonces, la empresa Electivo IFRS S.p.A. adquiere, o sea, deposita, en este caso vamos a decir $50.000 al broker de renta 4, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, cuando pasa eso, y acá le vamos a poner una fecha. El día, vamos a decir, para que sea como más o menos uniforme, el día 2 de abril. Entonces vamos a decir que esto lo hicimos el día 2 de abril del año 2024. Por lo cual en ese momento, ¿qué vamos a decir? Ok, yo tenía dinero en mi cuenta corriente que ya no lo voy a tener, pero ese dinero va a ir directamente a la cuenta del corredor de bolsa, por lo cual
yo voy a decir acá flujo disponible para inversiones, y en este caso ese flujo que vamos a tener nos va a servir para la misma actividad, por lo cual acá esto sería simplemente depósito 50.000, en este caso eso, al broker Renta 4, ¿vale? ¿Alguna duda, mi gente? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces luego de eso, el siguiente registro que vamos a tener en cuenta acá es que vamos a agregar acá el primer acontecimiento. Entonces, primer acontecimiento es ese. Segundo acontecimiento acá, vamos a decir que la empresa compra 100 acciones de la empresa Realty Income. Aquí le ponemos mnemotécnico, que son, cuando hablamos de mnemotécnico es la sigla con la cual se transa o se pone en el corredor de bolsa. Acá, por ejemplo, a nosotros nos dicen que el mnemotécnico es O, por lo cual se entiende que es, yo pongo, entiendo que es para comprar Realty Income en este caso. Y acá vamos a decir entonces que sería Realty Income a un precio. Cuando hablamos de spot hablamos del valor transable en ese momento, a un spot de, en este caso vamos a suponer acá lo que sería 54 dólares por acción. El corredor nos cobra 15 dólares masiva por cada compra o cada venta de las acciones. Por lo cual acá, ¿qué es lo que vamos a saber? Vamos a saber que tú estás comprando 100 acciones a un valor de 54, del cual acá el corredor nos dice que nos van a cobrar como gasto financiero 15 dólares, donde a esos 15 dólares yo le voy a imputar un IVA crédito, por lo cual acá yo voy a decir que el IVA que voy a pagar van a ser 2,85, teniéndose que tú trabajas con centavos en Estados Unidos, y todo eso lo pagué mediante la disminución de mi flujo disponible, por lo cual diremos nosotros acá que pagamos 5.417 dólares por la adquisición de tal instrumento financiero. Y acá simplemente vamos a decir entonces compra 100 acciones empresa Realty Income a spot 54 dólares. Eso. Luego que ya tenemos comprado en este caso las acciones, acá sabemos que bajo la IFRS 9 me obliga a llevarlas a valor razonable, por lo cual como me obliga a llevarlas a valor razonable, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente vamos a ver que yo, asumiendo que voy a presentar balances mensuales o algo similar, voy a ver a cuánto es el valor de cierre del mes, ¿vale? Y si hay algún evento intermedio, como por ejemplo la distribución de un dividendo, esa distribución de dividendos también debe seguir. Entonces acá si tú te das cuenta, compramos las acciones el 2 de abril, pasa que después tengo el valor al 1 de mayo, pero también tengo mis acciones al 30 de abril. Entonces, ¿qué es lo que vamos a saber nosotros? Vamos a saber que al 30 de abril se recibe un dividendo, pero ojo, acá hay que ser súper cuidadosos cuando son acciones del extranjero. Si son acciones de Chile, es relativamente sencillo. Con acciones del extranjero es un poquito más denso. ¿Por qué? Porque pasa que con acciones del extranjero vamos a saber que
dado que es Estados Unidos, el tratado de retención de impuestos con Chile es del 15%. O sea, se entiende que Estados Unidos a mí me retiene el 15% del dividendo mediante un impuesto, por lo cual a mí me entregan de verdad, solamente me entregan el equivalente, me entregan solamente el equivalente a lo que sería el 85% del dividendo. Entonces, acá hay algo que también es súper importante y yo les voy a ya dar un supuesto en clase. Si tú te das cuenta, acá me dicen que el 30 de abril se paga un dividendo, pero cuando hablamos de dividendos, acá es súper importante que tengamos en cuenta algo. Cuando hablamos de los dividendos, el dividendo tenemos diferentes fechas, entonces dependiendo de la fecha en la cual yo esté trabajando, vamos a ver diferentes acontecimientos. Existe algo que se llama la fecha del ex dividendo, y la fecha del ex dividendo a ti te dice que cuando yo tengo acciones de una compañía, se supone que como constantemente cambian de dueño, puede ser que un día las tenga una persona A, después una persona B, entonces se entiende que estas empresas hacen un registro, y en el registro a mí me dicen lo siguiente, mira, me dicen, si tú tienes acciones hasta el 1 de noviembre, en este caso, yo el 1 de noviembre voy a anotar quién eran los accionistas en esa fecha, y yo el día 15 de noviembre, que es el día de pago, voy a pagar acciones. Entonces, ¿qué podría pasar? Por ejemplo, yo podría tener al 1 de noviembre acciones de esta empresa, y después esas acciones yo las podría vender el 2 de noviembre. ¿Y qué pasa si las vendo el 2? Bueno, si las vendo el 2, eventualmente, si las vendo el 2, sigo recibiendo el dividendo, porque la normativa te dice que hasta la fecha del ex dividendo es la fecha en la cual se paga, y si tú las tienes en otra fecha, igual debería ser parte. Entonces es súper importante que tengan en cuenta eso. A nivel de clase vamos a asumir, y esto lo voy a anotar por acá, voy a decir, para temas de ejercicios vamos a asumir que el ex dividendo y la fecha de pago van a ser las mismas. Eso es para que no se confundan, pero eso no implica que yo les pueda poner una pregunta teórica donde tengan que evaluar cuál es la fecha que mandan en este caso, ¿vale? Pero eso es para que lo sepan. Y ahora, para el tema del cálculo, ¿qué es lo que vamos a saber acá? Que como son acciones de Estados Unidos y tú estás en Chile, deberíamos saber que tú tienes acá 100 acciones que compraste. Cada acción te va a pagar un dividendo de, según nuestro antecedente, te va a pagar un dividendo de, en este caso, 26 centavos por acción, según lo que tenemos acá, 26 centavos por acción, pero pasa que tú no vas a recibir esos 26 centavos completos, sino que tú vas a recibir solamente el 85% de esos 100, o sea, tú vas a recibir, en este caso, el 100 menos la retención de impuestos, vale decir, por esa transacción a ti te pagaron 22 dólares con 10 centavos, o sea, por tener estas 100 acciones a ti te van a pagar 22 dólares por esa participación. Si no hubiese existido tal impuesto,
a ti te hubieran pagado 26, pero por el factor impuesto a ti te van a entregar 22,10, ¿ok? ¿Alguna pregunta, mi gente? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces acá vamos a decir entrega de dividendos. La empresa, estamos suponiendo que va a presentar balances mensuales, por lo cual al primer día del mes siguiente, por ejemplo, 1 de mayo, yo voy a ver acá la data y el 1 de mayo a mí me dicen, mira, según el cierre ajustado, mi acción costó 51,84. 51,84. Sabíamos que cuando compramos las acciones, con fecha 2 de abril, las acciones las compramos a 54 cada acción. Y con fecha 1 de mayo, cada acción ahora vale, según mi antecedente, 51,84. Por lo cual yo sé que por cada acción generé una ganancia o una pérdida. Yo tenía cada acción valorizada a 54 dólares. Ahora vale 51,84. Por lo cual gané o perdí. Perfecto, se pierde. Por lo cual, en este caso, el asiento que deberíamos hacer es reconocer un gasto por menor valor contra la inversión por acciones, en este caso, y el monto que vamos a reconocer acá va a ser simplemente 2,16 multiplicado por la cantidad de acciones que tengo, que son 100, y eso me estaría dando que estaría perdiendo 216 dólares en total por ese punto, ¿vale? Ahora, vamos a crear un último caso, porque si las acciones se hubieran aumentado, hubiera sido lo mismo, así que no va a ser problema eso. Pero en este caso vamos a agregar un punto cuarto, y acá en el punto cuarto, ¿cuál va a ser la lógica en este caso? La lógica en este caso va a ser la siguiente. Vamos a decir acá que se venden las acciones el día 2 de mayo, por ejemplo, y se venden a un precio de, vamos a agregar 53 dólares por acción. Entonces, en ese caso, lo que deberíamos hacer es lo siguiente: antes de vender, tenemos que volver a reajustar las acciones, porque pasa que las acciones yo las tenía contabilizadas a 51,84, y ahora cada acción que tengo yo vale 53, por lo cual primero aumento para reconocer el valor que corresponde y después la voy a vender. Entonces acá ¿qué voy a decir yo? Primero revalorizo, por lo cual yo digo que cada acción yo la voy a tener a 53. Yo la tenía inicialmente 51,84, y eso se va a multiplicar por la cantidad de acciones que tengo, que son 100, por lo cual me estaría dando 116 dólares acá, por lo cual sabemos que en este caso la empresa ganó 116, así que diremos ingreso por mayor valor, cuyo concepto va a ser entonces, en este caso, esa figura, ¿vale? Así que vamos a decir acá qué es eso. Entonces sería en este caso ese concepto acá con esa glosa, y una vez que ya tenemos la glosa, lo que vendría a continuación debería ser entonces posteriormente decir en este caso que el día 2 la voy a vender, por lo cual en este rol yo digo, ok, a la hora de vender las acciones, yo voy a reconocer en este caso lo que sería la venta, y por lo cual yo ya voy a saber que mis acciones ya no las voy a tener, porque se van a ir.
por lo cual se abona la contabilidad. Y acá yo digo que son 100 acciones a un valor de 53. Posteriormente yo voy a reconocer que por esa transacción el corredor de bolsa a mí me va a cobrar $15 y luego yo ya sé que voy a tener un IVA crédito por el 19% del valor, así que me estaría dando 2,85. Y por lo cual uno dice acá, ¿qué es lo que a mí me entra al bolsillo? Lo que a mí me va a entrar al bolsillo debería ser la diferencia de los 5.300 menos los 15 menos los 2, y yo ya sé que para mi bolsillo va a ir entonces $5.282 por algo que vendía en 5.300, por lo cual acá la glosa sería venta 100 acciones de Realty Income abreviado con el mnemotécnico de O por un precio spot, en este caso de $53, y ese debería ser el proceso inicial cuando estamos trabajando en esto. Ahora, el gran problema va a ser cuando tú trabajes con una contabilidad en pesos y compres acciones del extranjero, porque vas a tener que hacer ajustes por diferencia de cambio, pero eso lo vamos a ver el jueves. Así que, ¿alguna duda, mi gente? ¿No hay duditas? ¿Todo bien entonces? Perfecto. Entonces, espero que se haya entendido y nos vemos. Ya.